Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lilian Fernández y les doy la bienvenida a este canal. El día de hoy vamos a aprender a hacer este bonito bolsito que es súper cómodo para llevarlo un fin de semana quizás o en una salida rápido. Las medidas son 21 de alto por 14 de ancho. Nos permite llevar el celular perfectamente bien y ahora les muestro dónde. Cuenta con un bolsillo acá bastante amplio. Yo le voy a colocar el celular ahí. Entra perfectamente bien y como ven el bolsillo no se ve a simple vista. Aquí así. Y también tiene la parte de adentro espacios para llevar bastantes tarjetas de crédito, otro bolsillo extra, más lo que es en sí el bolsito. Como les decía, es bastante cómodo, bastante amplio, permite llevar nuestro celular y es colgado en el hombro. Eso lo hace bastante práctico para, como les decía, una salida de fin de semana o una salida rápida. Ahí llevan todo, llaves, tarjetas, todo lo que se necesita, hasta maquillajes le caben. Bueno, espero les guste y vamos a empezar entonces con los materiales. Muy bien, entonces vamos a empezar y como siempre, estos son los moldes que van a encontrar en la cajita de descripción del video. Este bolsito que vamos a hacer para celular y también es una carterita, como ya vieron en cómo queda, se llama Luciana. Este es el estilo Luciana. Los moldes están por letra. Vamos a ir trabajando por letras, así es más fácil. Y en cada molde, cuando ustedes lo descarguen, va a decirles lo que tienen que cortar. Por ejemplo, aquí dice uno de forro. En este de aquí dice uno de tela. Yo le digo tela a lo que va enfrente. Debería de ser la tela de enfrente, pero les explico para que sea más corta la descripción. Una de tela y una de forro en este caso. Y así sucesivamente. Ahí les va diciendo. Y vamos a ir trabajando, como les decía, por letra. Ahora en este específico molde, que van aquí, ver aquí que las líneas son... No es recta, sino son lineecitas. Eso quiere decir que ahí va un doblez. Ahí doblan la tela y cortan sobre el doblez. O sea, el doblez les tiene que quedar aquí para abrirlo después así. Y bueno, estos son los otros. No hay mucho que explicar acá. Y como siempre, yo ya tengo cortados los materiales. Ya tengo los zippers, tengo todo... los forros cortados, las telas que van a ir enfrente. Yo estoy utilizando una tela que son canvas, pero es una canva que no es muy durita. En las canvas, o sea, estas son las telas que se utilizan para hacer almohadas de almohadones más que todo. Y hay unos que son para intemperie, que esos son un poquito más dura la tela. Quizás sea la más recomendable para esto porque la carterita les va a quedar más durita. En este caso, yo le puse, aunque la tela es un poquito, no sé si ven aquí, el tejido es un poquito gruesecito, no es un algodón normal. Yo le puse entretela, le pegué entretela. Esto es opcional. Yo esto no va a decirlo en los moldes porque los dejo a su discreción. Si van a utilizar una tela gruesa, no necesitan la entretela. Si van a utilizar algodón o cualquier otra tela que no sea muy gruesa, sí les aconsejo que le peguen entretela para que las telitas pues les queden más duritas y la carterita tenga un poquito de más cuerpo. Los zippers, como siempre les digo, los compro por yarda. Va a estar, si quieren comprarlos, en la descripción del video también están todos los links para que los puedan ver en donde yo los compro. También les digo siempre que yo vivo en Estados Unidos, entonces los compro a través de Amazon. En los países de ustedes, lo he dicho en los otros videos, pero como siempre tengo gente quizá que nunca había estado conmigo
Yo he visto que lo venden en una página que se llama Mercado Libre. No es que yo sepa, yo sé que los venden ahí, pero no sé cómo funciona en los otros países. Yo solo sé que si hay en su país, ahí pueden comprar todo eso, que es lo que yo he visto. Si no, pues en tiendas locales tienen que vender todo esto, porque no es nada científico. Y bueno, entonces vamos a empezar, ya habiendo dicho toda esta pequeña explicación. Vamos a proceder con nuestro primer paso. Bueno, como nuestro primer paso, vamos a tomar el zipper que mide 19 centímetros, que es este. Ya le coloqué el zipper, ¿cómo se llamará? El cosito. Y vamos a tomar dos piezas de las que miden 3.5 por 5. Estas dos cortamos 4 porque 2 van aquí y 2 van acá. Ahora les voy a decir cómo yo las voy a coser. Entonces, antes que nada, vamos a medir el zipper que tenga los 19 centímetros. A la hora de colocarle esto, a veces tiene que estar así para que sea más fácil que entre. Entonces, lo que voy a hacer es corroborar que tenga los 19 centímetros. Y a partir de ahí yo voy a marcar. Vamos a marcar con un marcador de tela. Ahí. Ya lo marqué. Aquí. Voy a cortar. Aquí. Vamos a cortar aquí. Normalmente este lado. Ok. Entonces voy a tomar estas piececitas y miren lo que voy a hacer. Me voy a ir a la máquina y voy a coserlas así. Aquí, y esta la voy a poner de este lado. O sea, voy a hacer un sanguchito con el zipper. ¿Vieron? Aquí la paso aquí. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el otro lado. Vamos a colocarlo aquí y después aquí. Yo le voy a pasar la máquina aquí y le voy a pasar la máquina acá. Muy bien, entonces ya regresé de la máquina y cosí las dos piececitas como les dije. Después les di vuelta y asenté las costuras. También les pasé la máquina por acá por las orillas. ¿Ven cómo quedó? Cosí cuando las tenía volteadas para acá, después les di vuelta para acá, les pasé la costura acá para sentarla y luego en los lados, así. Seguidamente hay que doblarla de esta forma a la mitad y vamos a marcarle el centro con una cortadita acá. Tienen que quedarles así, marcar los centros de esa forma del zipper. Vamos a tomar luego la pieza de la letra C. Esta es la letra C, la que vamos a utilizar ahora. Esta. También vamos a marcarle el centro acá. Le hacen la cortadita. Y también vamos a trabajar con la pieza de la letra E. Esta es la letra E, que fue la que cortamos doblada. Esta es la que hay que cortar, que les dije doblada. Es esta. Es así a lo largo. Entonces vamos a doblarla de esta forma. Aquí. Vamos a doblarla así y también la vamos a marcar el centro por acá. Aquí así. Le marcamos el centro. Y nos quedaría de esta forma. Entonces lo que voy a hacer ahora es esto. Pueden ver ahí porque la tela es gris y esto es gris, se pierde un poquito, pero bueno, ahí se ve bien. Entonces voy a colocar la tela así, voy a colocar el zipper aquí con los dientes hacia arriba, porque esto sería, digamos, en este caso sería al revés, es el forro y los dientes del zipper deben ir el derecho para acá.
Lo colocan justo en el centro y vamos a tomar esta pieza, que es la que acabamos de marcar el centro, y la vamos a colocar acá arriba. Bien, también justo en el centro, porque como ya los tenemos marcados ahí, entonces ya es más fácil. Tienen cuidado con esta cosa. En este caso el mío es un poquito grande, entonces tengo que tener cuidado de no agarrarlo con la máquina. El zipper va a abrir. Déjenme les explico algo. Ven, el diseño que yo estoy utilizando tiene, decir, algunas figuritas. Entonces tengo que estar segura de colocar las figuritas para el lado donde van. Antes de coserlo o antes de cortarlo, se dan cuenta de que su tela esté bien. Entonces ahora yo quiero que ellas vayan hacia allá, de aquí para acá. El zipper quiero que abra de aquí hacia acá. Entonces voy a ponerlo así. Lo coloco. Le vamos a colocar esta otra parte encima. Así, debe de también hacerse como un sándwichito. Siempre colocando centros con centros. Entonces, también me lo voy a llevar a la máquina. Y le voy a pasar la máquina aquí. Vamos a trabajar a 1 centímetro de costura. Eso sí, tomen nota si quieren, trabajamos a 1 centímetro de costura. Es bueno que vayan tomando nota, porque a veces hay pequeños detalles que es importante irlo apuntando para que no se nos olvide a la hora ya de empezar a pegar las piezas, porque como siempre les he dicho, si quieren para vender, es sumamente importante y siempre se los voy a recordar los acabados. Los acabados deben de ser lo más profesional posible. Si ustedes exigen a ustedes mismas o ustedes mismos, perdón, vamos a trabajar mejor y ya uno se acostumbra a trabajar de esa forma. Ya después somos más perfeccionistas y si queremos crecer un negocio que estamos empezando o quizá ya lo tenemos, es muy importante que nuestros acabados sean lo mejor posible. Porque muchas veces cuando queremos vender algo de casa, yo siempre lo he dicho, la gente te ofrece nada porque no lo están comprando en una tienda. Entonces piensan que porque uno lo hizo en la casa está mal hecho. Y no debe de ser así. Nuestros productos deben de ser la mejor calidad que podamos hacerlo para que nuestro negocio crezca. Pensar en grande. Siempre hay que pensar en grande. Pensar en un negocio, no en un negocito. O decir, empecé un negocio pero con miras a crecerlo, no a estancarnos. Y lo vamos a crecer cuando la gente misma, nuestros clientes, nos empiezan a recomendar. Bueno, ya habiendo dado una cátedra de negocio, entonces voy a irme a la máquina y voy a pasarle acá. Ok, ya regresé entonces de la máquina y como les dije, iba a coser acá. Así. Ok, ¿se acuerdan? El zipper tiene, como ya les expliqué, se fijan de que el zipper abra hacia acá al derecho del diseño que tenga. Entonces ahora lo que voy a hacer es esto. Voy a presionar aquí un poco. Voy a colocarle alfileres. Si lo llevaran a la plancha porque quieren bajarlo ustedes con la plancha, siempre tienen cuidado de no planchar sobre los dientes si los dientes del zipper son plásticos, si no se dañan. Ahora si son de metal, pues no habría ese problema, pero si son de plástico sí. Entonces ahora lo que voy a hacer, ya que lo tengo ahí y ya así, voy a pasarle la máquina así, de aquí para acá, voy a sentar esta costura aquí y la voy a subir aquí. Aquí, así para aquí, así para acá, y me vengo acá en toda la orilla para sentarla y cierro aquí para acá. Muy bien, entonces ya volví. Voy a ponerle estos porque no sé si se logra ver acá por el color de la tela, no quiero perderlas. Les voy a colocar estos papelitos donde yo cosí. Cosí así, cosí acá y cosí aquí para sentar
las costuras así. Bien. Ok, entonces ya habiendo cosido esto, voy a tomar la pieza que es la letra B. Voy a tomar la pieza B, que es esta. Entonces voy a hacer esto. Aquí está esta parte de acá. Voy a colocar esta aquí encima. Voy a marcarle el centro también. Aquí. Aquí. Vamos a marcarle el centro. Voy a cerciorarme de que el dibujito esté justo como este. Y voy a colocarla acá. Aquí así. Aquí así. Aquí. ¿Vieron? Quedaríamos. Esta es la parte de atrás. Esta es donde voy a colocar. Entonces voy a darle vuelta aquí ahora. Y esta parte, esta la voy a doblar así. También le vamos a marcar el centro, pero no lo tenía marcado acá abajo. Entonces lo voy a marcar. Como siempre les digo, marcar los centros nos da la certeza de que estamos colocando bien las piezas y no nos están quedando torcidas, porque a veces el ojo nos puede fallar un poquito. Entonces, así yo voy a poner esto así y lo voy a colocar. Ya lo voy a unir de esta forma aquí. Alinean bien. Aquí. Entonces nos quedaría de esta forma. Aquí está esta, así. Le di la vuelta y la parte que habíamos pegado antes la volteé. Entonces le voy a pasar la máquina aquí. Muy bien, entonces ya le pasé la máquina acá. Y quedó de esta forma aquí. Ahora lo que voy a hacer es esto. Nos quedó así. Esto sería lo que pusimos hace un momentico. Lo que acabo de coser ahora. Entonces con la uña ustedes asientan bien esa costura ahí y van a tomar una reglita. Van a medir de esta orilla para adentro acá 2,5 centímetros. Voy a marcarlo con, yo prefiero estos marcadores que se van con el calor, porque están los otros, estos otros. Estos se van con agua, entonces esto es más fácil de que se vaya. 2,5 centímetros, 2,5 centímetros acá. Lo marcan, si quieren en el centro también para... Ahí ya tenemos marcado los 2,5 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer aquí es doblarlo así. Aquí. Sin agarrar esta parte de abajo. Vamos a doblarlo acá. Lo marcan bien así. Aquí. ¿Vieron? Entonces es importante que quede recto los 2,5 centímetros, tanto de aquí como aquí. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer ahora es irme para la máquina y pasarle la máquina aquí en la orillita, aquí como a 2 milímetros de esta orilla acá. Ok, entonces ya está pasada la máquina aquí. ¿Vieron? Sería esto aquí. Entonces aquí fue donde marcamos, aquí fue donde pasé la máquina. Entonces ahora, como ya está cosido ahí, la tela me pide hacer esto. Ustedes la colocan así aquí, así. Entonces esta parte de abajo vamos a darle vuelta aquí así. Esta parte que está acá vamos a acomodarla de esta forma. Recuérdense que esto va a ser un bolsillo. Entonces vamos a colocarla de esta forma. Aquí vamos a colocarle unas pincitas. Ya les voy a mostrar cómo me va a quedar a mí esto. Okay. Miren cómo está aquí, cómo yo lo doblé acá.
El zipper está aquí. Entonces aquí le doblé un pedacito nada más como para así. Y la mayor parte la dejé para este lado. ¿Vieron? Esta es la parte del frente que acabamos de coser. Le di la vuelta y esto lo coloqué de esta forma. Entonces lo que voy a hacer ahora es pasarle la máquina aquí y aquí, así como lo tengo ahí. Ok, ya está. Vieron, ya le pasamos la máquina acá, también de este lado, y entonces esto sería como queda el bolsillo. Ven acá, vamos a abrir aquí. Esto sería el bolsillo. Ok, ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar el panel A, que es este, el panel A, y vamos a medir en esta parte de aquí para acá, 14 centímetros. Tiene que tener exactamente el ancho de este, que son 14 centímetros. Entonces voy a ver a dónde me quedan los 14 centímetros. Vamos a medir 14 centímetros aquí. Pero fíjense en algo. Cuando yo mido los 14 centímetros, me va a agarrar un poquitito el bolsillo acá. Ya sea que le quiten un pedacito aquí y un pedacito acá, pero que igual les tenga que quedar los 14 centímetros de este. O si ustedes ven que no les afecta mucho que les agarre un poquitito del bolsillo, lo cortan ahí. Entonces los 14 centímetros aquí me quedarían justo aquí. Aquí tengo 14 centímetros. 14 centímetros y 14 centímetros aquí. Aquí. Pero me está agarrando un poquitito el bolsillo. Entonces lo que voy a hacer es, en el caso mío, depende a ustedes cómo les vaya a quedar. En el caso mío es que le voy a poner medio centímetro más hacia adentro acá. Medio centímetro de los 14 que había medido. ¿Se acuerdan? Porque lo medimos justo de esta orilla. Entonces aquí le voy a cortar medio centímetro, que es lo que le agregué acá. Aquí le voy a cortar medio centímetro. Ahí ustedes tienen que ver sus medidas, porque como siempre les he dicho, a veces a la hora de cortar los moldes o que lo cosemos no queda exactamente con el centímetro de costura. Siempre hay una variación y ahí es donde debemos de enderezarlo antes de proceder a finalizar lo que estamos haciendo. Entonces ahora lo que yo voy a hacer para cortar recto es hacer una línea acá. Voy a hacer una línea que ya también marcador no está muy bueno que se diga, pero aquí está la línea, yo la veo aquí. Y voy a hacer una línea acá en este medio centímetro. En este medio centímetro. Todo eso para cortar recto, nada más. Voy a utilizar este otro. Bueno, entonces ahora vamos a cortar aquí el excedente. Y el medio centímetro de acá. Posiblemente ustedes cuando lo hagan van a tener que cortarle menos. Como les decía, las medidas tienen siempre un pequeño margen de error a la hora de hacerlas. Ok, entonces ya teniendo esta parte y esta exactamente del mismo tamaño, ven, exactamente el mismo tamaño, la voy a colocar así. Y esta tiene redondeadas las esquinas, entonces la vamos a colocar sobre esta que acabamos de cortar.
la alinean bien y vamos a recortarle las orillas acá y el excedente, estos excedentes de tela de este lado. Entonces si quieren se lo dibujan primero antes de cortarlo aquí para que quede igual. Y vamos a cortar los excedentes de aquí. Muy bien, entonces vamos a cortar, como les decía, el excedente de esto acá. Igualmente el de aquí, para que nos quede derecho. Y voy a cortar acá esta parte que acabo de marcar aquí en redondito. Lo voy a redondear igual que la otra parte. Aquí así. A ver, entonces está ahí. Ya teniendo eso ahí, entonces vamos a seguir con el otro paso. Vamos a seguir trabajando en esta. Lo que voy a hacer en esta es, voy a marcarle la mitad. Aquí. Igual aquí abajo. Y entonces voy a marcarle. Márquenme así. 3 centímetros de la orilla hacia acá y 3 centímetros de la orilla hacia dentro. O sea, 3 centímetros acá. Voy a marcarlos. Voy a marcarlo y 3 centímetros acá. También voy a marcarlo y ahora voy a marcar 3 centímetros de la orilla hacia abajo, aquí. Aquí. Justo me quedó ahí. 3 centímetros aquí también. Bueno. Entonces sería aquí. Aquí están los 3 centímetros. Ahora, necesitamos 2 piececitas de tela de estas. Estas que yo tengo, las corté de esta medida. Son 6 centímetros de acá de ancho por 8 de largo. Las dos. Estas yo las corté a esa medida en base a estos ganchitos que voy a utilizar. Si ustedes van, estos tienen 2 centímetros acá. Si ustedes van a utilizar más pequeños, ya esta medida la voy a dejar a su criterio dependiendo el tamaño que vayan a utilizar. Y ahora les voy a decir para qué son estas telitas. Entonces ahora lo que voy a hacer es llevarlo a la máquina y le voy a pasar la máquina acá, porque estas me van a servir para las argollitas así. ¿Vieron? Entonces voy a hacer lo mismo con las dos partes. Le paso la máquina acá y les doy vuelta. Una vez yo les haya dado vuelta, yo les voy a mostrar lo que sigue para que nos quede bien puesto esto. Muy bien, ya lo cerré y le di vuelta. ¿Vieron? Está cerrado. Le di vuelta, me quedaba así. Entonces lo que hice fue ponerle la costura en el centro acá y pasarle la plancha. Tengo las dos partecitas ya así. Ahora lo que voy a hacer es colocarle la argolla aquí, ¿vieron? Vamos a quitarle todo lo que sean hilos para que no se nos vaya a ver ahí. Colocamos la argollita ahí. Después voy a hacer esto aquí, así. Voy a colocarlo así para que cuando yo lo coloque aquí no se me vaya a ver nada de esta parte. Entonces lo vamos a colocar justo aquí donde están los 3 centímetros que yo medí. Colocan la argolla de los 3 centímetros hacia abajo. O sea, los 3 centímetros aquí. Miren lo que voy a hacer. Aquí serían los 3 centímetros. Y aquí estaría el otro. Entonces colocan la argolla. Esto sería el punto de los 3 centímetros, tanto de aquí para acá como de aquí para acá. Entonces vamos a colocar la argolla aquí. Aquí voy a coser así.
¿vieron? 3 de aquí para la punta de la argolla y 3 para esta parte de la argolla. Y cuando ya la tenga así, entonces voy a llevarlo a la máquina y le voy a pasar la máquina aquí en una especie de cuadrito. Voy a hacer exactamente lo mismo con este lado. Voy a colocar la argollita a la tela. Aquí. Voy a ver que la tela no tenga muchos pititas colgando, porque cuando tiene muchas pititas se sale. Y hago exactamente lo que hice con la otra. Le subo acá. En este caso le voy a colocar pincita y las voy a poner a coser aquí, justo en el punto 3 que acabamos de hacer. Entonces me las voy a llevar a la máquina para que vean cómo quedó. Esta parte que estoy trabajando sigue siendo la parte A, esta que estamos haciendo ahorita acá. Ok, entonces ya coloqué las dos argollitas y quedaron de esta forma, también aseguradas. Entonces ahora voy a dejar esta pieza un momentito y voy a tomar estas piezas. Estas son las H. Estas son las piezas H. Son 4. Son 4 de ellas. Aquí hay 2 y aquí hay 2. Entonces lo que voy a hacer ahora es irme para la máquina y le voy a pasar la máquina aquí. A las 2. A las 2. Voy a pasarle la máquina ahí y se las voy a pasar aquí. Ok, ya volví de la máquina y como ven lo cosí por acá. Luego lo llevé a la plancha, asenté bien la costura que le había hecho. Hice exactamente lo mismo con la otra parte. Entonces lo que voy a hacer ahora es esto. Voy a pasarle la máquina en todo el contorno aquí. O sea, aquí en todo el contorno, aquí también. O sea, en los 4 lados voy a pasarle la máquina en la orilla así. A las 2 partes. Ok, entonces ya le pasé la máquina a las 2 partes. Ahora lo que voy a hacer es doblarlas así, las 2 piezas, justo a la mitad. Las voy a doblar acá. Les colocan pinzas o alfileres, lo que tengan a mano. Y entonces le voy a hacer una costura aquí, como a 2 milímetros de la orilla. Aquí, a ambas. Aquí como a 2 milímetros de la orilla. Ok, olvidé mencionarles que la costura esta no va hasta el final. Va, les voy a decir más o menos un aproximado. Unos 4 centímetros antes del final, ahí lo rematan. ¿Ven? Debe de quedarles así. Hasta aquí la cosen de la puntita aquí, hasta aquí más o menos a 4 centímetros antes de llegar aquí. Entonces nos tienen que quedar de esta forma. Entonces el próximo paso es vamos a trabajar con estas piezas y el otro zipper. Ok, entonces este zipper es el que mide, ya les voy a decir. Este zipper debe de medir 53 centímetros. Déjenme ver si yo lo tengo a 53 centímetros o lo corté un poquitito más largo, que a veces es lo que hago antes de colocarle la... Sí, este tiene 54, o sea, tiene 1 centímetro más, porque cuando le voy a colocar la cosita de acá, a veces necesito hacerle unos cortecitos antes. Entonces le voy a colocar esto. Ok, ya está colocada entonces esta piececita. Le voy a colocar 1, si ustedes quieren le pueden colocar 2. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar estas piececitas que acabamos de terminar de coser. Y por este lado y por el lado al revés del zipper así, voy a colocarlas así. O sea, así aquí. Voy a colocarle pinzas aquí y lo mismo de este lado. Así. Aquí. Aquí. Yo voy a coser
el zipper va a quedar el derecho del zipper para acá y estas piezas tienen que ir así exactamente como yo las tengo acá. Entonces le voy a coser aquí y aquí. Eso lo voy a hacer lo mismo en la otra punta con el otro pedacito que tenemos. Muy bien, entonces ya están cosidos. Lo cosí por acá, le pasé la máquina aquí abajo también para sostener el zipper, que no se vaya a abrir. Y deben de quedarnos de esta forma, así, aquí. Entonces ahora vamos a tomar este panel que es el C. No, perdón, el D. Este es el D. Son dos pequeños, que es uno de estos de afuera y uno de forro. Así. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Voy a colocar este que es el que va derecho aquí así. Y esta otra la vamos a colocar por acá atrás. Y le voy a pasar la máquina ahí. Aquí. Así, tienen que quedar de esa forma. El forro aquí abajo y esto acá. Voy a pasarle ahí. Y ahora vuelvo. Muy bien. Ya está cosido. Así. Ahora vean lo que vamos a hacer. Tenemos que hacer exactamente lo mismo con esta otra punta. Entonces, nos quedó así. Este es el derecho del zipper. Yo voy a hacer esto aquí así. Aquí. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el forro que tiene que ir aquí atrás. Aquí así. Para que cuando le demos vuelta nos quede así. Miren, yo lo voy a colocar acá. Voy a colocar el forro. Ya les voy a mostrar bien cómo lo dejé. Entonces nos tiene que quedar así. Aquí el forro. Así de esta forma. Aquí. Y también le voy a pasar la máquina ahí. Ok, ya estaba la máquina. Ya se la pasé ahí. Entonces ahora voy a hacer esto. Aquí. Bien. Entonces ahora voy a llevármelo a la máquina nuevamente y le voy a coser aquí, aquí, aquí a los 4 lados. O sea, voy a asentar estas costuras y también les voy a pasar la máquina en la orilla. Ok, entonces terminamos con este. Le pasé la máquina así como les dije, ¿vieron? Y quedó este lado. Y esto nos quedaría de esta forma aquí. Cuando lo hagamos tiene que quedar así. Ok, entonces ahora vamos a tomar otro de los paneles A. Estos son los A, que de estos cortamos 2 de forro y 1 de tela principal. Y vamos a colocarle el panel G. Este es el panel G, que casi no lo van a ver ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer con el panel G? Voy a llevarlo a la máquina y le voy a hacer una orillita así. Esto no tiene una medida exacta. Yo más o menos les doy la idea acá, así, un doblecito así y otro acá. Y le voy a pasar la máquina para hacerle... Este es un bolsillo, entonces esto sería, ¿sabes?, donde va. Vamos a pasarle la máquina aquí para hacerle la orilla. Ok, entonces ya le pasé la máquina acá. Le cambié el hilo a gris. Al principio lo estaba haciendo con blanco para que ustedes pudieran ver bien las costuras. Pero se está notando mucho, entonces mejor lo puse ya el color de la tela. Yo sé que ahí miran. Bien, entonces ya le hice el dobladillo acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es colocarla sobre esta pieza y pasarle la máquina aquí, en estos 3 lados, para colocar el bolsillo aquí. También voy a aprovechar, ahora que termine ya de pasarle la máquina acá, tenemos 6 piezas de estas. Estas son las únicas que son 6. Déjenme les digo qué letra es ese. Esas son las F. Estas piececitas son 6. Que también voy a hacer exactamente lo mismo que hice con esta. Le voy a hacer unos rueditos así a las 6. Aquí, así.
De estos no tan grande porque son piezas más pequeñas. Por el lado que mide, ya les digo. De un lado mide 11,5 y del otro lado mide 9,5. Entonces le voy a hacer el dobladillo del que mide 11,5 a las 6 piezas. Y también voy a aprovechar y le paso la máquina aquí. Muy bien, entonces ya le pasé la máquina esta acá. Vieron, ya quedó una especie como de bolsillo. Entonces aquí le voy a redondear porque la parte esta, la A tenía redondito aquí, entonces le voy a redondear y ya nos quedó así. Ahora con las 6 partes que también les hice acá el ruedito que les había dicho, ya los 6 partes tienen el ruedito. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar la primera aquí y voy a medirle de la orilla hacia abajo 2 centímetros. Aquí 2 centímetros. Ok, 2 centímetros para acá. Y a partir de esos 2 centímetros voy a colocar esta, una de las piececitas acá, y le voy a pasar la máquina justo aquí donde llega la primera. Después, cuando ya le haya pasado la máquina esta acá, voy a hacer exactamente lo mismo con la otra. Mido 2 centímetros, 2 centímetros, le coloco así y le paso la máquina. Voy a hacer lo mismo con las 6 piezas. Después aquí 2 centímetros, coloco otra, le paso la máquina aquí y así sucesivamente con las que siguen. Fíjense que quede aquí lo más recto posible. De todas maneras vamos a enderezar, pero para no tener que cortar mucho. Entonces esto sería lo que vamos a hacer ahorita con estas, que tienen que quedarnos así. Cada 2 centímetros vamos a colocar una y le vamos a pasar la máquina aquí abajo como para cerrar. Estos son también bolsillos. Ok, quiero mostrarles esto para que vean cómo está quedando. Los 2 centímetros, le coloqué esta y le pasé la máquina por acá. Lo mismo voy a hacer con las otras 4 piezas que me hacen falta hasta terminar. Y cuando termine, cuando termine voy a venir acá porque tenemos que enderezar aquí. Muy bien, entonces quedamos así. Aquí están todos los bolsillitos ya. Ahora lo que voy a hacer, y de atrás queda así. Lo que voy a hacer ahora es enderezarlo porque siempre queda como un poquito torcidito. Entonces vamos a tomar una regla y vamos a enderezar esa parte de ahí. Voy a tomar una regla un poquitito más grande que esa. Vamos a enderezar aquí y lo mismo hago de este lado. Ok, entonces ahora sí quedó perfectamente recto. ¿Bien? Entonces lo que voy a hacer ahora es medir estas partes que vamos a poner ahora. No están en los moldes porque esto vamos a medir el largo que nos quedó de aquí para acá, que en este caso son 18 centímetros. Entonces le voy a cortar 20 centímetros, ya sea que tengan cinta bies o ustedes hagan en la cinta de la misma tela. Entonces vamos a cortar 2 tiras, en este caso de 20 centímetros porque tiene 18 como bies, porque la vamos a poner aquí en las orillas. Yo voy a cortar entonces mis 2 pedacitos y los vamos a colocar aquí. Ok, entonces ya corté las 2 tiras de 20 centímetros. Y ahora lo que voy a hacer, yo no las corté sesgadas porque esto no tiene curva ni tiene nada, las corté rectas. Si ustedes tienen cinta bies, le pueden colocar lo que tengan ahí. Entonces lo que voy a hacer ahora es colocarlas acá.
Aquí voy a doblar esta, una de las puntitas aquí así. La voy a coser acá. No, esta tiene que ir así, así. Tiene que envolver aquí, que esto es lo que va arriba. Aquí, entonces lo voy a envolver, voy a coserlo. Ay, perdón. Voy a coserlo por acá, voy a pasarle la máquina acá. Y después vamos a hacer lo que se hace con el bies así, así. En los dos lados. Muy bien, entonces terminé. Ya le coloqué la tira aquí. ¿Vieron? Quedó aquí en ambos lados. Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar la otra pieza A, porque de estas de forro eran dos. Voy a tomar la otra pieza. Voy a marcarle a esta parte la mitad. Aquí. Vamos a marcarle la mitad. Y a esta le voy a marcar la mitad. Entonces una vez ya tenga marcada la mitad, voy a colocarlo justo ahí y me la voy a llevar nuevamente a la máquina y le voy a pasar la máquina 2 veces en cada tira, o sea, de manera que me quede una costura aquí y la otra aquí, igual acá, 2 veces. Muy bien, entonces ya lo tengo cosido. Ven acá, también lo cosí por aquí y aquí abajo, o sea, lo cosí así en los 4 lados. Entonces ya nos quedaron estos espacios acá que van por dentro, que son para las tarjetas de crédito. Ahora, déjenme contarles algo antes de seguir. ¿Se acuerdan que ya habíamos colocado esto hace un ratico, que yo le había pasado, ya lo había cosido, pero yo lo había hecho con, como les dije, con hilo blanco y no me gustó cómo se miraba? Ese es uno de los puntos que les había dicho al principio, que los terminados son muy importantes. Entonces lo cambié y lo puse al color que es. Eso también es muy importante, que los hilos vayan lo más semejante posible a lo que estamos cosiendo, porque así se ve más profesional. Entonces, ya habiendo dicho eso, vamos a continuar. Entonces ahora vamos ya a armar la parte que ya habíamos hecho al principio, que es la que lleva el bolsillo aquí. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacerle unas cortaditas aquí a esto así. Así, como de unos 3 milímetros en cada lado del zipper aquí. Vamos a enderezar un poquito aquí para que nos quede igual aquí. Entonces le hacemos unas cortaditas igual aquí. Si no está a nivel del zipper, lo ponen ahí, aquí. Entonces vamos a hacerle una cortadita, otra cortadita de este lado. Y luego vamos a colocarlo así, vamos a marcar el centro de esta piececita, aquí. Aquí y también de este lado. Y también acá arriba del lado del zipper, aquí. Vamos a marcar centros. Aquí. Ok, entonces ya tenemos así. Ahora voy a marcar el centro de esta pieza también. Esta fue la primera pieza que armamos. Nos vamos aquí a marcar el centro. A ver si lo marqué aquí. Queda un poquito de salido, entonces no me marcó el centro ahí. Entonces, marcar el centro. Perfecto. Entonces ya tengo marcado el centro aquí, ya tengo el centro marcado acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacerle unas cortaditas al zipper en todo el contorno aquí, no muy profundas. La que siempre les he dicho, para que cuando le demos vuelta no esté tan tenso. Esto en ambos lados. Igual acá.
Ok, entonces perfecto. Entonces ahora voy a empezar a colocar este centro de esta partecita con el centro aquí abajo. Hoy sí voy a utilizar bastantes pincitas. Vamos a utilizar bastantes pinzas aquí. Entonces voy a empezar a colocar las pincitas. Colocar las pincitas aquí. Vamos a hacerle aquí también cortaditas, porque aquí es donde tiene que dar la vuelta. Ok, entonces vamos a colocarlas así. Aquí no tenía curva, nosotros vamos a hacerle un poquitito a la hora de colocarle la pinza ahí. Quizás esta sea la parte más poquito más complicadita del proceso, pero nada del otro mundo. Entonces voy a poner de una vez este centro con este centro de acá arriba, porque así me va a permitir repartir los lados. Si no tiene suficiente cortado, le cortan las vueltitas, sobre todo en las vueltas. Con unos 2 milímetros yo creo que es suficiente, pero ustedes van viendo ahí, de manera de no cortarle mucho, solo para que la tela se desahogue. Muy bien, entonces ya tengo colocado este lado. Ahora voy a proceder a colocarle a este lado, porque como ya está centrado aquí, entonces ya lo único que tengo que hacer es llevarme la tela con las cortaditas. Ok, entonces voy a colocarle entonces yo todas las pinzas de este lado. Muy bien, ya están colocadas entonces las pinzas. ¿Ven? En todo el contorno. Entonces lo que voy a hacer ahora es llevarme esto a la máquina y voy a coserle en el contorno. Ok, ya lo cosí. Vamos a quitarle un poquito de hilos. Ya está cosido todo el contorno. Aquí también. Entonces ahora lo que voy a hacer es aquí quitarle un poquito las esquinitas estas. Bueno, ya como ven ya está cosido aquí. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar esta pieza, la que tiene el bolsillo grande, la que hicimos primero. Vamos a colocar todas estas partes adentro, o sea, aquí hacia adentro. Yo voy a marcarle a esta también el centro. Aquí. Y le voy a marcar el centro aquí arriba. Entonces voy a colocar el bolsillo hacia adentro y la voy a colocar así. Voy a ponerle pincitas. Le voy a dejar un espacio sin coser para darle vuelta. Vamos a colocarle pinzas en todo el contorno para cerrarlo. Aquí le voy a colocar pinzas en todo el contorno y le voy a dejar aquí un espacio sin coser, que es lo que me va a servir para darle vuelta. O sea, vamos a coserlo aquí hasta aquí. Y esto no vamos a coser, porque ahí le voy a dar vuelta. Voy a terminar de colocarle las pincitas en lo que me hace falta.
Muy bien, entonces ya está pegada esta parte, cosida, perdón. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle cortaditas en las vueltas, como siempre, antes de proceder a darle vuelta. Vamos a hacerle cortaditas aquí. Ok, vamos a ver que esté bien aquí, sí. Perfecto, entonces una vez ya tengamos las cortaditas hechas, vamos a proceder a darle vuelta. Muy bien, entonces así quedaría por la parte de adentro. Esta es la abertura. Lo que vamos a hacer con esta abertura es que se la vamos a coser ahora. Le colocan alfileres aquí. Acomodan bien la tela y le vamos a colocar alfileres. Para coserlo aquí. Entonces, lo que va, ya que le coloquemos, perdón, los alfileres aquí, vamos a hacerle una costura de aquí para acá, donde termina esta cosa, e igualmente de este lado, de aquí hasta aquí. Vamos a pasarle la máquina acá, de manera de asentar esto. Si quieren se la pasan por este lado para que les quede más recto. Le pasan la costura, una costura donde empieza esta piececita, por acá, y la llega hasta aquí, e igualmente de este lado. Así una para asentar esas costuras. Muy bien, ya nos quedó ahí cosido. Yo le pasé la máquina por acá para asentar esas costuras, de aquí para acá, como les dije, por encima acá. Y de una vez se cerró lo que habíamos dejado para darle vuelta. Entonces ahora le quitan el exceso de hilos, todo lo de adentro, porque ya prácticamente se va a quedar todo esto ahí adentro. Entonces le quitamos los hilos. Ya que tengamos esto listo, vamos a hacer esto. Vamos a tomar esta parte, que es la que tiene las argollitas, y vamos a hacer esto. Y así. Este ya tiene marcado el centro, aquí también ya tenemos nuestro centro. Entonces vamos a hacer exactamente lo que hicimos con la otra parte. La vamos a colocar centro con centro así, y después repartimos los lados para cerrarla. Aquí repartimos los lados. Ok, ya le coloqué todas las pinzas. Ahora me lo voy a llevar a la máquina y le voy a coser, igual que hice al otro lado. Estas partes
hay que hacerlas despacio y coloquen el prensatela para zipper porque estamos cosiendo partes angostas. También vamos a pasar por donde hay zipper, y si tienen el prensatela regular a veces es demasiado ancho. Se pueden ir ayudando con una herramienta así. Cuando vayan cosiendo van presionando con esta herramienta, porque a veces metemos el dedo y no solo nos podemos meter la aguja, sino vamos ayudándonos con alguna piececita que tenga punta. Muy bien, entonces ya está cosido. ¿Vieron todo el contorno? Estamos así. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el otro, que le cortamos las vueltitas. No le cortamos, le hacemos cortaditas o piquetitos. Ya que tienen las cortaditas, vamos a tomar la parte que tiene los bolsillos y vamos a hacer esto. También le voy a marcar los centros. Aquí abajo ya lo tiene marcado, pero lo voy a volver a marcar. Bueno, entonces vamos a marcar los centros, y sobre esta parte, esta es la que acabamos de colocar. Sobre esta parte voy a colocar así, y voy a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho, unirlo, y también le voy a dejar un espacio para darle vuelta. O sea, lo voy a coser de aquí así hasta aquí, y le voy a dejar este espacio para darle vuelta. Ya esto sería prácticamente nuestros últimos pasos de la carterita. Aquí hay más tela que meter, ahí la van metiendo ahí con un poquito de paciencia, van empujando aquí. Aquí está el zipper. Muy bien, entonces ya la coloqué de un lado. Ahora yo la voy a colocar del otro lado. Ya está colocada de este lado. Ahora voy a hacer lo mismo aquí, solo que aquí va a haber, ¿se acuerdan? Una parte que no se va a coser. Entonces le van acomodando bien lo de adentro, que no lo vayamos a coser a la hora de pasarle la máquina. Les decía, como está más gordito, hay que ir acomodando bien todo lo de adentro y colocándole las pincitas. Perfecto. Hacerle cortaditas, perdón, o piquetes, como ustedes le llaman, a las vueltas, para que no sea fácil darle. Entonces ahora vamos a proceder a darle vuelta. La vuelta ahora va a ser un poquitito más complicadita, pues porque ya tiene casi toda la bolsita, no casi, está toda la bolsita por dentro. Muy bien, entonces ya le dimos vuelta. Vamos a acomodar aquí bien las esquinas y a quitar todos los hilos que hayan quedado por dentro. Esto es la parte donde le acabamos de dar la vuelta. Ok, entonces esta es la costura, la abertura que le dejamos. Esta se la vamos a coser a mano con puntada invisible, esta parte de acá. Entonces le voy a colocar un alfiler y se la voy a coser a mano con puntada invisible.
Luego me voy a ir a la máquina. ¿Se acuerda que nosotros le pasamos, asentamos costura aquí, la dejamos hasta aquí? Voy a continuarle esa costura hasta aquí. Le voy a continuar la costura acá. En este lado. Voy a continuarla. Este lado no tiene costura. Si ustedes quieren, le pueden asentar la costura de aquí hasta acá, porque no podemos entrar más allá. Ese es para asentar bien el zipper y que agarre bien la vueltita acá. Y esta parte se la vamos a coser a mano. Muy bien. Entonces ya la cerré acá a mano. Ahora le corté los hilos. Ahora lo que queda es darle vuelta. Bueno, entonces aquí tenía prácticamente ya la bolsita está terminada. Lo que necesitamos hacer ahora es el colgador. Entonces es un, como ven, tiene acá este bolsillo que queda escondidito. Ahí podríamos poner perfectamente bien el celular, cabe perfectamente bien, es un bolsillo grande y aquí tiene suficiente espacio para las tarjetas, otro bolsillo, podemos llevar ahí cualquier cosa. Es una bolsa súper cómoda y no es grande. Esto es como para una salida rápida. Pero bueno, entonces terminémosla. Voy a hacer el colgador para ya finalizarla. Muy bien, entonces yo voy a utilizar estos que son los que hacen juego con esto y corté 150 centímetros de tira. Si no tienen esta, la pueden hacer de tela y también se la miden. Puede ser que sea más corta o más larga, como ustedes prefieren. Ya largo de la tira también lo dejo a su discreción. Entonces lo que voy a hacer ahora es colocar el primer ganchito de esta forma. Aquí yo le voy a doblar esto y le voy a pasar la máquina ahí. Esto tiene que ir bien seguro porque ahí es donde irá colgado. Entonces asegúrenlo bien acá. Aquí le voy a pasar la máquina. Y la otra parte voy a hacer esto. Voy a introducir primero este. Así. Este acá así. Me traigo el otro de estos. Entonces, ya teniendo este acá, voy a introducirlo aquí. Aquí así. Esto lo voy a aflojar un poco. Y esta parte la voy a introducir aquí. Miren ahí. Y ahí mismo le doy vuelta y la saco por acá. Aquí. Así. Entonces quedaría así. Aquí así. Entonces ahora lo que voy a hacer aquí también es doblarle esta punta y coserla solo en esta, no en esta, solo en esta parte de aquí. La acomodan bien, de manera que les pase bien la máquina y la rematan. La remata aquí. Entonces así quedaría nuestra tira, pero la voy a ir a coser. Perfecto. Entonces terminamos nuestra bolsita. Queda así de esta forma. Lo bueno de estos ganchitos que le puse es que esto da vuelta, entonces podemos ponerla de cualquier lado. Entonces ven, aquí lo cosí. Cambié el hilo, le puse hilo de este color. Y aquí, como les dije que lo iba a hacer, también está de esta forma. Aquí así. Y la bolsita, como ya les había mostrado, tiene este bolsillo acá. Y lo de adentro. Bueno, entonces espero les haya gustado. Y como siempre, gracias por haberse quedado conmigo hasta el final.